Feudalismo. Feudalismo, o comúnmente llamado régimen feudal, fue un sistema de organización política, económica y social que predominó en Europa durante los siglos X al XIII. Se extendió por más tiempo, pero esos fueron los siglos donde mayor importancia tuvo sobre Europa occidental principalmente. También existieron otros tipos de feudalismo, como en el caso de Japón. Sin embargo, esos no los vamos a ver porque estamos centrados en Europa. ¿Cómo surgió este sistema? La tradición germana o bárbara respecto al poder era muy distinta a la romana. Recordemos que los romanos tenían un emperador en el cargo y no un rey, cargo que no se utilizaba en Roma desde hacía varios siglos. Además del emperador, existía el Senado, que ayudaba a elaborar las leyes para el imperio. Los senadores eran representantes de los ciudadanos. En cambio, los bárbaros tenían otro sistema. El rey, que había sido escogido de entre los mejores guerreros y cuyo cargo no siempre era hereditario, después se volvió hereditario, debía otorgar beneficios a los nobles guerreros. De esta manera, el rey afianzaba y mantenía su poder y también aseguraba el control de los territorios que tenía. A esta nobleza, que comienza a adquirir territorios por beneficio del rey, se le llamó nobleza de espada. Tiempo después, cuando los bárbaros se asientan en el antiguo territorio del Imperio Romano de Occidente y forman sus reinos, estos adquieren características distintas unos de otros. En la Galia surge el reino franco, y de este nacería el Imperio Carolingio, como lo vimos en unas guías anteriores. Para poder mantener los extensos territorios que había heredado y conquistado, el emperador Carlomagno creó una división territorial que le permitía de manera más fácil administrar y controlar todo su imperio. Nacieron así 3 divisiones territoriales: los ducados, los condados y las marcas. Los ducados eran la extensión territorial más grande del imperio y estaban a cargo de un duque. Hoy en día serían similar a lo que es una región. Los condados eran similar a una provincia y estaban a cargo de un conde. Y las marcas eran zonas fronterizas, donde se custodiaban zonas de riesgo con ejércitos. Estaban a cargo de un marqués. Sin embargo, el sistema administrativo bastante elaborado que creó Carlomagno, que además incluía una serie de funcionarios encargados de fiscalizar a los nobles, los Michi Dominici, tuvo resultados inesperados. Los nobles, con el tiempo, se fueron volviendo cada vez más independientes para administrar estos territorios y se fueron alejando del poder central, lo cual era una característica común en los bárbaros. ¿Cuál o cuáles fueron los sucesos que condicionaron el sistema feudal? El primero fue la disolución del Imperio Carolingio. Tras la muerte de Carlomagno, le sucedió el único hijo que sobrevivió, Luis, apodado el Piadoso, quien trató de mantener la unificación de este extenso territorio, como ustedes pueden ver ahí en el mapa. Sin embargo, a su muerte el imperio definitivamente se dividió entre los 3 hijos de Luis. La parte más occidental fue para Carlos el Calvo, apodado así no por viejo, sino por ser un niño. La parte del centro fue para Lotario. La parte oriental fue para Luis, apodado el Germánico, parte de lo que hoy es actualmente Alemania. Este territorio estaría destinado a sobrevivir y a transformarse en el Sacro Imperio Romano Germánico o Primer Reich. Esta división, concretada en un tratado en el año 843, el Tratado de Verdún, fue un condicionamiento para el surgimiento del sistema feudal, porque mantuvo y reforzó la división de los territorios. El segundo suceso importante para el nacimiento del feudalismo fueron las segundas invasiones, o invasiones de vikingos, sarracenos, que eran musulmanes, y los magiares, que eran húngaros que se movilizaron desde las estepas hacia Europa.
El tercer suceso fue la incapacidad del sistema monárquico bárbaro para mantener la unidad. Los germanos o bárbaros por costumbre dividían sus territorios y el poder. No tenían la costumbre de los romanos y no desarrollaron un sistema tan acabado como estos para mantener el control de extensos territorios. Recordemos que los romanos dominaron un imperio que abarcó Europa, parte de Asia y el norte de África, para lo cual tenían una serie de funcionarios públicos y cargos muy detallados que hacían funcionar una maravillosa máquina burocrática y administrativa. Sin embargo, los bárbaros no tenían una sociedad tan compleja y no desarrollaron esas herramientas. Por lo tanto, ¿qué hacían? Dividían el territorio y entregaban a los nobles el control de estos en el nombre del rey. Esa incapacidad del sistema monárquico bárbaro para mantener una unidad firme fue una base que permitió el desarrollo del sistema feudal. Características del sistema feudal. Son varias las características porque además de ser un sistema político, fue un sistema económico y un sistema social. En el primer ámbito político, fueron muy importantes las relaciones de vasallaje, es decir, vínculos de dependencia y fidelidad entre un señor, que podía ser un rey o un noble de importancia, y su vasallo, alguien de menor rango, pero también perteneciente a la nobleza. Este último le juraba fidelidad a su señor, generándose así un vínculo de dependencia mutuo. El vasallaje se realizaba a través de una ceremonia formal donde habían varios pasos. Se iniciaba con el homenaje, donde el pretendiente a vasallo juraba fidelidad en el castillo de su señor. Lo realizaba arrodillándose y poniendo sus manos entre las de su señor, vistiendo una túnica de penitente y luego de una noche de oración. Luego se realizaba la investidura, como aparece en la imagen, donde el señor aceptaba al vasallo y lo investia, entregando una porción de tierra de manera simbólica con el feudo y una espada. El juramento se sellaba con un ósculum, un beso entre ambos, en señal de fidelidad y del vínculo que se generaba. Esta ceremonia de vasallaje es la base de la ceremonia del matrimonio actual, dato curioso para ustedes. Esta relación tenía las siguientes características. El señor tenía la obligación de ayudar a su vasallo, pero además le entregaba un feudo, porción de territorio para que su vasallo lo administrara en su nombre. El vasallo a cambio juraba fidelidad y debía prestar a su señor auxilio militar y consejo cuando éste lo necesitara. A esto se le conoce como auxilium et consilium. La siguiente característica es la fragmentación del poder central, lo que vimos a través del Imperio Carolingio. Pero no solo pasó en este imperio, sino que era costumbre bárbara de fragmentar el poder. De esta forma se descentraliza el poder, o sea, ya no está en manos de una sola persona que mantenía el control total, como era el caso de los emperadores romanos. Ellos tenían el poder total y lo mantenían a través de una serie de funcionarios que los informaban. Sin embargo, el emperador era el que tomaba las decisiones más importantes. Con los bárbaros no era así. El rey tomaba algunas decisiones, pero eran los señores feudales amos totales de su territorio. Gobernaban sobre la población como si fueran un rey más. En el ámbito económico, el feudalismo se caracterizó por una economía autárquica. ¿Qué significa esto? Que era una economía de autoconsumo, que no dependía de agentes externos para poder mantenerse o de comerciantes que viniesen de fuera. Me explico. El Imperio Romano sobrevivía de una red comercial muy amplia, tremenda, que abarcaba no solo el territorio del imperio, sino que incluía a otros comerciantes, como los de la ruta de la seda, que viajaban desde China, pasando por India, comerciantes de África Central y de Arabia. Todos estos llevaban sus productos al imperio a través de las rutas comerciales.
En el caso del feudalismo no era así, debido a que cuando los bárbaros se asentaron en Europa, cada reino se preocupó de su territorio, pero no de la forma en la que lo hacían los romanos. Los bárbaros descuidaron los caminos y las rutas comerciales se volvieron peligrosas. El flujo comercial se debilitó, no desaparece, pero decayó considerablemente. Cada feudo que se formó trataba de sobrevivir con lo que ellos mismos producían. Los artesanos, campesinos y siervos estaban a cargo de esa tarea. El señor les exigía cierta cantidad de lo que producían, el resto lo podían intercambiar con otras aldeas del feudo. Muy pocos comerciantes llegaban a los feudos y cuando lo hacían era a través de las ferias, que se realizaban de forma anual. Era un gran evento. Cuando se realizaban, eran por lo general alrededor de un castillo o burgo, y los nobles, artesanos o aldeanos tenían la oportunidad de adquirir productos que no se veían comúnmente, como la seda, pimienta, canela, bordados de la India o algodón. Hay un predominio de lo rural por sobre lo urbano. Si bien el comercio se siguió manteniendo, sobre todo en los sectores costeros, como el Mediterráneo o el Mar del Norte, era muy limitado. Las ciudades se dice que decayeron, pero en realidad se mantuvieron en receso. En cambio, el grueso de la población vivía en el campo, incluido la nobleza. Se viajaba poco por la inseguridad de los caminos. En el ámbito social se crea una sociedad estamental y jerarquizada. ¿A qué nos referimos con una sociedad estamental? Nos referimos a una sociedad que está dividida por estamentos o grupos sociales muy marcados que no se mezclan entre sí. Recuerden ustedes el año anterior cuando se trabajó la civilización del Valle del Indo. Estos estaban divididos en castas, grupos que no se mezclaban. Acá, en el sistema feudal, es muy similar. Estaban los distintos estamentos, como ustedes pueden ver ahí en la pirámide, la cual se divide en dos grandes grupos. El primero era el estamento de los privilegiados. A la cabeza estaba el rey, pero este es parte del estamento de la nobleza, que compartía espacio con el clero, es decir, la iglesia. Entonces, en la parte superior está la alta nobleza, como los duques, condes o marqueses, y el alto clero, que son los cargos de la iglesia más importantes. Luego venía la baja nobleza, como los caballeros, y el bajo clero, sacerdotes, religiosas y monjes. En la parte inferior de la pirámide se encuentra el estamento de los no privilegiados. Aquí están los artesanos, aldeanos, campesinos y finalmente los siervos. No nos referimos al animal, sino a una especie de trabajador muy distinto al campesino. Un siervo era incluso peor que un esclavo. Me explico. El esclavo debía ser mantenido por su dueño, quien le debía entregar techo y comida, pues era un objeto que le servía. El siervo no. El señor feudal, cuando adquiría un territorio, lo hacía con una población incluida, y estos siervos estaban condicionados a permanecer en sus lugares de nacimiento. Debían cultivar las tierras de su señor, darle una parte importante de las cosechas y sobrevivir con el resto. Si morían, el señor feudal no se preocupaba en absoluto porque eran fácilmente reemplazables. Si bien el señor feudal debía resguardar su territorio, si morían algunos siervos, eso no era problema para él. Jerarquizada, obviamente, porque está en forma piramidal, como todas las sociedades que vamos a ver, y había una limitada o nula movilidad social. Otra forma de dividir la sociedad feudal es en tres grupos. El primero es el de la nobleza, los encargados de luchar, comúnmente conocido como los velatores. El segundo es el clero, los encargados de orar, conocidos como los oradores. Por último estaban los campesinos y siervos, los encargados de labrar la tierra, conocido como los laboratores. En la imagen, los sacerdotes y la nobleza aparecen juntos conversando el uno con el otro. De espaldas al noble aparece el campesino. Estos tres grupos estaban divididos y cada uno tenía tareas específicas.
Finalmente tenemos el feudo, que era en realidad una porción de tierra que variaba en tamaño. Como aparece en la imagen, el señor tenía su castillo y alrededor estaban sus tierras, las que se dividían en tierras cultivables, en aldeas y bosques, donde los campesinos podían extraer madera o cazar. Bueno, queridos estudiantes, espero que este video les sirva para complementar la materia que ya les entregué en la guía. Próximamente les voy a entregar otro, para que ustedes puedan estar atentos a la plataforma.